Este mes comenzamos con una nueva serie que se llama Una Misión, porque todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Si no sientes que tienes una misión, tu vida es como no tiene propósito, no sabes para dónde vas. Si te preguntara yo hoy día, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué responderías? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás hoy día aquí? ¿Cuál es tu misión, tu propósito aquí, en este mundo? Y la verdad es que Dios tiene una misión. Él tiene su misión. Y la misión de Dios es, desde un principio, tener una familia grande. Dios no quiere tener una familia pequeña, Dios quiere tener muchos hijos, y como las antiguas familias, ¿no? Mi abuelo y mi abuela tuvieron 11 hijos, ¿se imaginan ese tiempo? Dios quiere una familia grandísima, no quiere una familia pequeña. Al principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, en Génesis exactamente dice la Biblia que Dios nos hizo para multiplicarnos, para que llenáramos la tierra, para que la tierra estuviera llena de sus hijos, que mostráramos por toda la tierra quién es Dios, ¿no? Y una gran familia, una gran mesa donde todos caben. Hay una imagen en el Génesis, justamente, yo no sé, ¿conocen la Biblia? Si alguna vez han leído la Biblia, en el Génesis aparece, Dios crea a Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva forman una familia. La familia forma solo una pareja, sin hijos al principio. Y después empiezan a tener hijos. Y esta es la primera imagen de lo que Dios quiere. Dos personas que se aman. Pero esta visión de Dios no queda ahí. Dios quiere que estas personas que se aman puedan multiplicar ese amor hacia más personas. Y en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, yo no sé si han leído el Apocalipsis, pero en el Apocalipsis hay una imagen diferente, como el cielo, el paraíso, que al principio era un jardín donde vivían dos personas desnudas, andaban así nomás. Al final, en el Apocalipsis ya no es un jardín, es una ciudad. Es una ciudad que baja del cielo, que se llama la Nueva Jerusalén. Fíjense cómo la visión de Dios acerca de todo es progresiva. Dios no tiene una visión como nosotros, que generalmente queremos como volver a los tiempos antiguos. Uno dice, qué lindos aquellos tiempos. ¿Por qué no volvemos a esos tiempos antiguos? Pero Dios es progresivo. Dios no se queda con la misma mentalidad que a veces nosotros pensamos que este es el lugar donde yo me siento cómodo, sino que Dios piensa progresivamente, de un jardín a una gran ciudad. ¿Por qué? Porque Dios no se queda estancado en un mismo nivel. Dios es Dios. Imagínense Dios, ustedes saben que el universo se está expandiendo, ¿cierto? Esta teoría del Big Bang habla de que todo comenzó en ¿cómo? Yo no soy el experto en esto, pero comenzó en algo muy pequeño y se sigue expandiendo. Dios es igual. Dios se expande. Dios no se queda limitado a un nivel. Dios quiere que tú vayas a un siguiente nivel. ¿Dónde te quedaste en tu relación con Dios? ¿Te quedaste a lo mejor en el nivel 1? ¿O en el nivel 2? ¿O a lo mejor en el nivel 3? ¿Dónde te quedaste? Dios quiere que te expandas, que te abras, ¿no? La mentalidad de Dios es progresivo en ese sentido. Y te vas a dar cuenta de eso. Porque en el Apocalipsis vemos una gran mesa donde se sientan de todas las naciones. Al principio era solo una familia. Pero al final, la visión final de Dios es mucha gente, millares y millares de personas. Esa es la misión, esa es nuestra misión.
Nuestra misión es incluir a la gran familia de Dios millones de personas. Tú fuiste hecho para eso. ¿Verdad? Agüita. Mateo 28, 19 y 20 dice que vayan por todo el mundo y a todas las culturas hablando de mí, hagan discípulos y bautícenlos, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Vayan por todo el mundo. Y a veces nosotros solo estamos pensando como en nuestro espacio, pero nuestra mentalidad no debe ser limitada solo a nuestro espacio. A mi familia está bien, súper bien. Piensa en tu ciudad, está muy bien. Piensa en el país, está muy bien. Piensa en Latinoamérica. Piensa en el mundo. Que tu mentalidad de expansión no se limite solamente a donde estás ahorita. Yo quiero que abramos nuestra forma de pensar y que pensemos como Dios es. Dios es un Dios de expansión. Dios se abre para llevar su misión, no solo aquí. Hay una diferencia entre los pollos y las y las águilas. Los pollos siempre comen y miran hacia el piso y ven como solamente lo que tienen ahí. Y las águilas se elevan y desde arriba tienen una visión mucho más amplia. ¿Cuál es tu visión de la misión que Dios te dio? ¿De pollo? ¿KFC? ¿O de águila? ¿Qué visión tienes de la misión que Dios te dio a ti? Abre tu mentalidad. Y esto se llama la gran comisión. Porque no es nuestra misión. Es la misión de Él. Él nos comisionó. Nos encargó. La parábola de los talentos dice justamente esto, que un señor le encargó sus bienes a un grupo de personas y la verdad respondieron de diferente manera. A unos les dio más según su capacidad y a otros les dio menos según su capacidad. Y finalmente les pidió cuentas. Al que se le había dado más respondió muy bien y los multiplicó. El que se le había dado como nivel intermedio también lo multiplicó y el que se le dio poco, lamentablemente no hizo nada, lo guardó, dijo, para que no se pierda. Y esto es la visión de Dios acerca de tu misión. Dios te dio una misión a ti. Y sabes que al final de los tiempos, Él te va a pedir cuentas de esa misión que te dio. ¿Qué estás haciendo con la misión que te dio? Con el propósito que tú tienes. De esto vamos a hablar durante este mes. Hay personas, yo no sé pero me pasa aquí cuando voy por las calles, caminando, no sé, por ahí por el jardín o por el centro o por el bulevar ahí de las Naciones Unidas, que hay personas que no saben para dónde van cuando caminan. No sé si les ha pasado, pero tú vas caminando así, yo soy de esos caminos que camino como a 70 por hora, más o menos. Camino medio rápido, así generalmente, porque voy enfocado a donde voy. Pero hay personas que van caminando así como... Y como que en el camino te estorban, ¿no? Y como, permiso, voy a pasar. Como que no saben para dónde van. Y incluso se nota en su forma de cómo enfrentar la vida. Como, ¿y qué estás haciendo hoy día? Ay, no sé. ¿Cómo te va? No sé, ahí, dándole. Hay una palabra que se llama desidia. Desidia es cuando no tienes propósito, cuando tu vida no tiene un propósito y no sabes para dónde vas. Y esa desidia se transforma en abulia, que significa que es como que estás cansado, como que te levantas en el día y estás cansado, pero cansado de todavía no hacer nada. Porque no tienes propósito, porque no sabes para dónde vas. La abulia, cuando las personas no tienen una motivación para hacer nada, un agotamiento,
distinto al que se puede sentir cuando hay un día de trabajo fuerte. Yo no sé si te has sentido cansado cuando has hecho cosas así como, hice todo lo que tenía que hacer y ahora me siento cansado, pero lo hice, ¿me entiendes? La bulia es todo lo contrario, te sientes como cansado, no tengo ganas, no sé para dónde voy y no sé, ¿me entiendes? Yo he visto tantas personas así, caminando por las calles y conversando con ellos, sin propósito. ¿Te pasa? A mí me ha pasado esto de la bulia. En la pandemia, yo viví un tiempo así como, ¿para dónde? ¿Qué está pasando? Es como que intentaba avanzar, pero no avanzaba. Es como que luchaba contra las circunstancias, pero no podía vencerlas. Y después de un tiempo te sientes como que estoy cansado de intentarlo tantas veces, pero no funciona lo que estoy haciendo. No sé si te ha pasado alguna vez eso, pero a mí sí. Como que lo has intentado tantas veces en una relación, lo has intentado tantas veces con un trabajo, lo has intentado tantas veces como cambiar tú mismo, pero no lo consigues. Y viene este sentimiento de despropósito, de desidia. ¿Te pasa? A mí sí me ha pasado. Desidia o abulia, como un agotamiento. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque a veces nosotros ponemos nuestro propósito, nuestra esperanza en los lugares equivocados. Nos cansamos fácil, la verdad. Es como, estoy haciendo un poquito, pero ya eso poquito, antes hacía mucho más y me sentía con ganas, pero ahora que hago algo me siento como, ya no quiero hacer nada más. Hago una cosa en el día y ya debe ser la edad también, pues. Como no tienes propósito para hacer lo que debes hacer. Hay cosas que debes hacer. Si eres papá, si tienes un puesto en un trabajo, si tienes una misión, tú debes hacer algunas cosas. Son parte del propósito que Dios te dio. Si eres papá, por ejemplo, tienes que trabajar. No te puedes quedar en la casa esperando que la comida llegue a la casa, tú tienes que salir a trabajar. Y si tú tienes este sentimiento de despropósito, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos nuestro propósito en la persona correcta, entonces ese propósito se renueva permanentemente. Cuando ponemos nuestros ojos, nuestro mirar en la meta incorrecta, entonces el propósito se va a ir en algún momento. Si estás poniendo tus expectativas en ti mismo, algún rato te vas a cansar de ti mismo. Si estás poniendo tus expectativas en el dinero, algún rato no vas a tener dinero. Eso va a pasar. Si estás poniendo tus expectativas en una persona, esa persona te va a desilusionar. Porque son igual que tú. Se van a caer del pedestal. Y entonces por eso perdemos el propósito. Porque hemos puesto nuestra expectativa, nuestra mirada en las personas y en las cosas incorrectas. Y entonces tenemos estos sentimientos de abulia, de despropósito. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero hay esperanza, porque hay un personaje que ha vencido, y dice la Biblia, que ha vencido por los siglos de los siglos. Siempre ha sido un victorioso. Nunca ha perdido una batalla. Siempre ha llegado a la meta. Nunca ha fallado. Y en ese personaje, que es Jesús, nosotros podemos poner nuestra mirada. Y Él es nuestro propósito de vida. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas, lo perdemos. Porque todo el mundo se cae. Todo se cae, menos Él. ¿Sí? Les voy a contar un poco la historia de cómo Dios me llamó a mí. Cuando hablamos de llamar, no es que me llamó por teléfono, sino que la palabra llamado la usa Jesús. Y
dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esta palabra de llamado se ha usado como sinónimo de vocación. Vocación y llamado son cosas que van conectadas, ¿no? Como el propósito que Dios te dio a ti. Cómo te hizo, cómo te formó y te dijo como, para esto naciste. ¿Para qué naciste? ¿No? Y yo había pasado por un tiempo un poco difícil entre los 18 y los 20 años. Y ya hace mucho tiempo ya. Hace como 30 años. Un poquito más. Pero la verdad, esas cosas que habían pasado habían sido producto de mis malas decisiones. Yo había tomado malas decisiones. Había tomado decisiones de un adolescente, así como alocado, así. Y entonces se me habían cerrado muchas puertas. Pero en una reunión Dios me habló. Y fue a través de este pasaje de Isaías cuando dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice la Biblia. Es Dios hablando, y primero habla como si fuera una persona plural, ¿no? Dice, ¿quién irá por nosotros? Y yo sentí tan fuerte eso en mi corazón, que lo primero que dije era lo mismo de Isaías. Isaías dice, heme aquí, dice, envíame a mí. Y yo le dije a Dios, heme aquí, envíame a mí, pero había metido las patas tantas veces antes que sentía que no servía para nada, que había perdido el propósito de vida. Entonces yo le dije a Dios, le dije, si te sirvo para algo, úsame. Y yo les comparto esto porque a veces nosotros nos sentimos así. No sé si alguna vez te has sentido como, me siento un inútil, o siento que todo lo que hago no tiene como resultado, es como que fallo muchas veces. Pero ¿sabes qué? Dios me respondió simplemente diciéndome, yo uso a todos, yo no desprecio a nadie. Y más bien ha sido como un caminar de ser usado por Dios en diferentes cosas. En diferentes cosas, de las cosas más sencillas hasta a veces algunas cosas más complejas. Cuando tú te dispones en las manos de Dios, cuando Él dice, ¿quién irá por nosotros? Y tú dices, heme aquí, envíame a mí. Sabes que Dios es como un buen jefe, un buen patrón que recibe a todos y dice como, a ti te puedo poner aquí, a ti te puedo entrenar, si no sabes yo te puedo formar. ¿Me entiendes? Descubrí esto, que si tienes un motivo por el que morir, tienes una razón por qué vivir. Si tienes algo que te apasiona al punto de dar la vida por eso, entonces hay una razón por qué vivir. Si no tienes una razón por la que morir, ahorita, si alguien te pregunta, ¿por qué estarías dispuesto a dar la vida? Si no lo tienes, si no tienes eso en la mano, entonces yo no sé por qué vives. ¿Tienes una razón por la que morir? ¿Por qué morirías tú? Esa es la razón por la que viví. Muchas personas piensan que este llamado, como esta vocación, se autodescubre, ¿no? Entonces dicen como, tienes que conocerte a ti mismo y descubre quién eres para poder saber tu vocación, tu llamado, ¿no? Pero yo te voy a decir que estás equivocado. El llamado, justamente, ¿quién lo hace? Otra persona, ¿no? Tú no te llamas a ti mismo, pues. Coge el celular y te llamas a ti mismo, no puedes. Imposible. Otra persona te llama a ti, te comisiona, te entrega una misión. Una misión es como un tesoro. Piensa en esto. Una misión es un tesoro en tus manos. Se te ha dado una misión de vida, un propósito de vida. Tú tienes un propósito de vida y es un tesoro en tus manos.
no lo desprecies. Entonces, nadie es autoenviado. Somos enviados por Él, llamados por Él, por Dios. Dios te llamó, Dios nos llama. Entonces tú no puedes decir como, bueno, esta es mi vocación, esto es mi llamado. Tienes que decir, ese es el llamado de Él para mí. Esa es la misión de Él para mí. Tú te apropias de eso y dices como, es mi llamado, pero es su llamado y es su misión. Y durante esta serie vamos a ver algunas personas que fueron llamadas. Y vamos a ver cómo nos identificamos con ellos. El primero que vamos a ver es un personaje, ¿ya lo vieron ya? Que se llama Saúl. Saúl, un personaje un poquito oscuro en la Biblia. No es un personaje así como muy inspirador. Más bien es como el lado oscuro de la fuerza. Es como Anakin ese, que se fue al lado oscuro finalmente. ¿No? Saúl. ¿Quién era Saúl? Vamos a conocer un poquito quién es Saúl. 1 Samuel 9:2 dice, Quis tenía, no la banda, sino Quis, con Q. Tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era alto, así, tipo como yo, más o menos. Y se ríen más. ¿Saben lo que significa el nombre Saúl? Saúl significa el que ha sido pedido al Señor. Porque la gente, el pueblo de Israel había pedido un rey. Y Dios les da un rey tal como ellos habían pedido. Fíjate que a veces Dios nos da cosas que nosotros pedimos, insistimos, pero dame, Señor, dame. Y Dios nos da. Y en este caso, Dios les dio a Israel un rey, como ellos habían pedido, alto, el más guapo de Israel. Y imagínense, pero su corazón, vamos a verlo un poquito, lo que estaba pasando dentro del corazón de Saúl. La identidad de Saúl estaba en la gente. La gente lo había pedido. Y él vivía de acuerdo a la opinión de la gente. Y después, la caída de Saúl exactamente fue por seguir la opinión de la gente, ¿no? La gente decía y él escuchaba. ¿Qué voces escuchas tú? Primero, la opinión de la gente importa, pero la opinión de Dios es más importante. ¿Qué voces escuchas tú? La opinión de la familia es importante, pero ¿sabes qué? La opinión de Dios es más importante. La opinión de tus amigos es importante, pero ¿saben qué? La opinión de Dios es más importante. No te guíes por lo que la gente diga de ti, porque la gente va a decir cosas malas de ti cuando tú estás haciendo las cosas bien. Y a veces te van a elogiar cuando tú estés haciendo las cosas mal. Entonces no te guíes por la opinión de la gente. Guíate por lo que Dios dice de ti. Tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice de ti. Y Dios dice de ti que tú eres su hijo amado, que tú eres especial. Fíjate, entonces Saúl tenía un problema, porque el principal problema era que él ponía atención más a las circunstancias y a la gente que a lo que Dios podía hablarle, ¿no? Y había una voz directa sobre Saúl que se llamaba Samuel, que era el profeta. Pero a través del profeta Samuel, Dios hablaba. Así que no tenía por dónde perderse Saúl. Dios le decía a través del profeta Samuel, haz esto, no hagas esto. Y entonces Saúl decía sí o no, ¿no? Pero lamentablemente, vamos a ver después,
qué es lo que hizo Saúl. Dios le llama a Saúl y veamos cómo le llama. Pon atención a esto. Y en 1 Samuel, capítulo 9, tú vas a leer el relato y entonces Saúl, como en las tareas diarias, salió a buscar unas burras que se le habían perdido al papá con su primo. Salieron a buscar unas burras por aquí y por allá, caminaron varios días hasta que llegaron a un pueblo donde buscaron a un guía espiritual que les ayudara a encontrar las burras porque no las encontraban por ningún lado. Eran burras, se perdieron. Y nadie se identifique, por favor. Y fueron donde Samuel. Pero Samuel, Dios ya le había hablado acerca de Saúl, que iba a ir el rey, el próximo rey que iba a ser elegido. Dios le había hablado a Samuel que lo ungiera esa vez que fuera. Entonces Saúl llega a donde Samuel, al pueblo donde estaba, y Samuel tenía una fiesta, ¿no? Y le dieron el pernil de la vaca. Eso es la primera bendición que le dieron. De verdad, porque a la persona más importante de la fiesta le daban el pedazo más grande de carne. Primero, ¿no? Le dieron eso. Segundo, Samuel coge un frasco de aceite y le dice, tú vas a ser el próximo rey, y se lo pone encima. Eso no harían hoy día porque se mancharía toda la ropa. Pero le unge de esa manera. Y 3 veces Saúl es confirmado como rey, ¿no? O sea, en público es confirmado como rey. A pesar de eso, escucha esto, a pesar de eso, Samuel se sentía inseguro. Saúl tenía miedo. Saúl tenía miedo. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Su reacción, la siguiente. ¿Cuál es la reacción de Saúl? Lo primero que hace, él llega donde su familia después de que había pasado todo esto, ¿no? Después de que Dios lo unge y toda la cosa. Y no les dice nada, se queda callado. Se guardó el secreto de que iba a ser rey. ¿Por qué lo hizo? Segundo, cuando lo iban a mostrar delante de todo el pueblo, él se esconde detrás del equipaje. ¿Por qué se escondió? ¿Qué pasó? Saúl tenía miedo, se sentía inseguro de sí mismo. Esta es una de las formas que a veces nosotros respondemos al llamado de Dios. Cuando Dios nos está llamando, tenemos miedo, nos sentimos inseguros. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. He tenido miedo, me he sentido como inseguro. Es como cuando a veces estamos como diciéndole a Dios, Dios, dame un propósito, llámame, Señor, yo estoy disponible. Y se presenta el llamado de Dios y uno dice como, pero es que no era lo que yo quería, pues. Así no era de lo que yo te decía, pues Dios, o sea, tú me estás llamando a que te sirva y me ponen a barrer. Tú me estás llamando, Dios, a que haga algo importante para ti. Tú me dijiste, ¿cierto?, que yo iba a ser conocido y me ponen a limpiar los baños. Esto no es el llamado de Dios. ¿Qué pasa? Porque a veces es como el chiste de este hombre que decía, que estaba ahogándose y que decía, Señor, sálvame, Señor. Decía. Y de repente llega un helicóptero y dice, Señor, lo venimos a rescatar. No, yo quiero que Dios me salve. Después dice, Señor, sálvame. Llega una lancha, se muere el Señor, no cogió ninguna de las ayudas, llega al cielo y Dios le dice, y le pregunta a Dios, ¿cómo así no me salvaste, Señor? Y te mandé un helicóptero, te mandé una lancha. A veces estamos pidiéndole a Dios como, Dios, dame un propósito. Y Dios nos presenta un propósito, pero a nosotros no nos gusta. ¿Cierto? A veces pasa eso. ¿Cuántas personas claman por oportunidades divinas, pero al momento de que Dios se las da, no las estiman?
y se esconden. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo al cambio. Porque yo estoy en una zona cómoda, entonces no me saquen de aquí. Yo tengo ya mis horarios definidos. Y por favor, no me muevan los horarios que ya tengo, porque es el horario, mis prioridades son mis prioridades. Mi trabajo, estas son mis rutinas, son mis disciplinas. Por favor, Dios, no me muevas esto de aquí. O no es lo que esperaban algo mejor, un llamado como, no sé, pues esto no es para mí, pues yo soy alguien más importante. Por comodidad. La verdad, después de la pandemia, como nuestra cultura ha cambiado, cuando la pandemia hizo que de nosotros una cultura mucho más cómoda. No sé si te has dado cuenta, pero compara lo que hacías antes de la pandemia y la vida que llevas ahorita. Yo antes de la pandemia salía a caminar a la Carolina todas las mañanas. Así. Ahora ya no. No sé si será por los años, pero mi vida es un poco más cómoda ahorita. O a veces estamos ciegos en nuestro orgullo o en nuestro miedo. Nuestro miedo nos ciega, ¿no? Mi papá, Dios le llamó a ser pastor. Fue tan así que un camión llegó afuera de su casa, porque él le ofreció ser pastor de una iglesia, y un camión de mudanza llegó afuera de su casa un día para llevarle a la iglesia donde él iba a pastorear. Pero en el momento que llegó el camión, él se arrepintió porque tuvo miedo y no fue. Y decidió no irse con el camión. ¿Y saben qué? Toda su vida mi papi vivió frustrado por eso, porque no obedeció en el momento. Hay momentos en que Dios te llama y tú tienes que decir sí. Pero a veces esos momentos pasan. Y Dios te va a dar otras oportunidades, porque a mi papi igual Dios le dio otras oportunidades. Él siguió después como coliderando, pero ya no tuvo la primera oportunidad. Aprovecha las oportunidades cuando Dios te las da. Porque a veces se van esas oportunidades. Son los kairos de Dios. La Biblia habla del tiempo como el kairos de Dios. Es como un momento en que se abren las ventanas del cielo y es el momento para decir, sí, aquí estoy disponible. Pero cuando tú rechazas y dices como, es que tengo miedo, a veces perdemos las oportunidades por eso mismo. Sé valiente y da el paso cuando Dios te ponga adelante esas cosas. Aprovecha las oportunidades. A veces incluso no solamente en esto del llamado, sino en la vida. A veces se abren puertas y nosotros tenemos miedo a que no funcione. ¿Cierto? Digan amén o algo, no sé. Saúl, volvamos a Saúl. Entonces Saúl responde bien finalmente y Dios no lo rechaza. A pesar de su miedo, Dios no rechaza a Saúl. Dios es ungido y empieza a ganar algunas batallas y empieza a hacer esta labor, este rol de rey de Israel. Pero ocurren algunos sucesos, porque su miedo todavía no se había ido. Él vivía todavía con este miedo latente. Y vamos a leer, les voy a leer un pasaje, 1 Samuel 13, que dice 5. Dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Entonces, este tremendo ejército iba en contra de una nación que todavía estaba en la edad de piedra. Literalmente Israel todavía estaba en la edad de piedra porque todavía no habían desarrollado el hierro ni nada. Las otras naciones tenían espadas, ellos todavía no tenían espadas. No. El versículo 6 dice, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se vio amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Se escondieron.
Tenían tanto miedo que se metieron en cuevas, en los matorrales. Estaban totalmente... ¿Qué estaban haciendo? Lo mismo que Saúl, ¿se dan cuenta? Escondidos, cuando ellos tenían un llamado. ¿Cuál era su llamado? Ir a pelear. Pero tenían miedo. El versículo 7 dice, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Fíjese lo que pasaba. La misma actitud que tenía Saúl, tenía el pueblo, porque el miedo se contagia. Cuando tú tienes miedo, lo vas a contagiar a tu familia. Cuando tú tienes miedo, lo vas a contagiar en tu trabajo. Tenemos una cultura de miedo. En Ecuador hay una cultura de miedo. Todo el mundo tiene miedo a decir lo que piensa porque alguien les puede caer encima. No tengas miedo, porque Dios quiere usar a las personas que son valientes, a los que tienen fe. El pueblo actuaba tal cual Saúl actuaba. ¿Cómo vives tú? ¿De acuerdo a lo que la gente actúa? ¿O decides romper el ciclo? Hay ciclos que ocurren en nuestras familias y en nuestra cultura que necesitamos romperlos. Hay que romper los ciclos. Si la gente actúa mal, tú no tienes por qué hacer lo mismo. Porque el pueblo tenía miedo y Saúl tenía miedo. Y entonces hay que romper los ciclos. Tú estás hecho para romper los ciclos. Si tus padres no lo hicieron bien, tú lo puedes hacer bien. Si tu esposa no actuó bien o tu esposo no lo ha hecho bien, tú puedes hacerlo bien. ¿Quién puede romper el ciclo del miedo? Alguien tiene que atreverse a romper el ciclo de pobreza o de la mentalidad de pobreza. Alguien tiene que atreverse a romper esta mentalidad de falta de fe, de creer que sí se puede, como dice la canción de la selección. Alguien tiene que romper el ciclo del miedo a la gente. Pero a veces para eso significa enfrentar batallas fuertes. Y les voy a dar un spoiler porque la próxima semana vamos a hablar acerca de David. Y David rompió el ciclo. Todo el mundo tenía miedo, temblaba de miedo. ¿Y saben lo que hizo David? Un jovencito que inexperimentado se atrevió a pelear. Levantó la voz contra el gigante, contra Goliat. Y lo venció finalmente. Tú estás hecho para romper el ciclo. Tú vas a romper el ciclo. Ese ciclo que nos mantiene ahí, dando la vuelta en lo mismo y en lo mismo de siempre. No puedes seguir lo mismo de siempre. Tenemos que cambiar. Y tú puedes hacerlo en tu familia. Comienza ahí donde estás. La bendición de Dios y el llamado de Dios permanecen en quienes se atreven a romper el status quo. Tú puedes romperlo. El miedo le llevó a Saúl a actuar desesperadamente. Y miren, el versículo 8 dice, allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Samuel le dijo, espera 7 días. Pero no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, entonces los soldados con miedo, vámonos, que aquí va a pasar algo terrible. Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel reclamó, ¿qué has hecho?, le dijo. Pues, dice Saúl, vi que la gente se desbandaba. Él seguía lo que la gente le decía. Pero tú no llegabas en plazo indicado. Y que los filisteos se habían juntado en Micmas. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a hacer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel.
No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Fíjate, y él por el miedo se apresuró a tomar decisiones. ¿Te ha pasado que a veces tomas decisiones porque el miedo te está impulsando? Nuestras oficinas ahorita están como a una cuadra de aquí. Pero antes estaban aquí arribita, ¿no? Pero yo tuve miedo. Yo dije, no nos va a alcanzar el presupuesto de aquí a 2 meses más. Tenemos que dejar de arrendar estas oficinas. Y las dejamos de arrendar, porque no nos iba a dar el presupuesto, decía yo. Y entonces dejamos de arrendar. Pero al mes, una señora, que Dios la bendiga, está ella viviendo ahí, en las oficinas que teníamos, y nos tocó arrendar más allá, porque yo tuve miedo. A veces actuamos con miedo en situaciones y no nos permiten crecer, no nos permiten, y nos perdemos ver la gloria de Dios, ver milagros de Dios, porque actuamos según el miedo. ¿Te das cuenta? Finalmente, Saúl nunca asumió su responsabilidad, porque siempre, si se fijan en el pasaje, dice, tomé esta decisión porque ellos me impulsaron, pues. Le echó la culpa al pueblo, a los soldados. ¿A quién le echas la culpa tú? ¿A quién le echaba la culpa yo? A veces las decisiones tomadas en base al miedo. 1 Samuel 13 dice, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha designado como gobernante de su pueblo. Dios siempre tiene un plan B. No pienses que porque te llamó primero, Él no va a buscar a otra persona. David era el plan B. Saúl era el plan A. Dios llamó primero a Saúl. Y esto es como un llamado de atención para nosotros, porque a veces esperamos tanto o tomamos las decisiones en base al miedo, que Dios se busca mientras tanto otro. Él no nos reemplaza como hijos, siempre nos va a amar como hijos. No pienses que Dios te rechaza como hijo. Pero el llamado de Dios está latente siempre. Pero que el miedo no te robe el propósito. Porque Dios va a usar a otro. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Si no lo hace contigo, lo va a hacer con otra persona. Pero aprovecha ahora que Dios te está llamando ahora. Ahora es el momento indicado para ti. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los que dicen, estoy disponible. ¿Sí? Muchos son los llamados y literalmente a veces hacemos llamados, como por ejemplo de las remodelaciones que estamos haciendo. Y muchos son llamados, muchos son invitados, pero pocos son los que responden. En las cosas sencillas, a veces nosotros pensamos como, en las cosas sencillas Dios se muestra y forma carácter en nosotros. ¿Por qué no dices que sí en vez de quedarte en tu zona cómoda? Dios está buscando hombres y mujeres que escuchen y obedezcan para comisionarlos, para darte una misión, porque Él es el que llama. Tú no te autollamas. Él es el que llama. Porque si tienes un motivo por el que morir, tienes una razón por la que vivir. Pónganse de pie.
Hoy día tenemos algo súper especial. ¿Saben por qué? Porque hay algunas personas que han decidido decir sí al llamado de Dios. Y yo quiero invitar a los que se van a bautizar que pasen por aquí, a este costado izquierdo. Vengan. ¿Por qué no les dan un aplauso a ellos? Acérquense más a casita para que salgan la foto. Sí, sí. Allá están buscándolo. ¿Qué me falta? Sí, falta pequeñita. ¿Ya lo trae? ¿Ya viene? Bueno, les quiero decir que el llamado es para todos nosotros. Aquí donde estamos, este llamado de Dios, así como a Saúl. Ustedes no son Saúl, yo les voy a decir. Tú no eres Saúl, tú eres como David. Somos como David. Vamos a conocer la próxima semana David, finalmente, que tenía el corazón de Dios. Y son las personas que dicen sí, los que se atreven. Y ellos son de estas personas que se atreven, ¿sí, no? ¿Cierto? Sí. Sí, falta un niño. Se está cambiando. Se están cambiando, ya. Muy bien. Entonces, la banda va a estar aquí, ¿cierto? Sí. Vamos a orar por ellos ahorita. Vamos a pedir una bendición por este momento. Y Espíritu Santo, oramos por por cada uno de ellos, Señor, por la bendición sobre cada uno de ellos, por tu gracia sobre ellos, porque tu gracia ya se manifestó en la vida de ellos. Tu gracia es poder sobre cada uno de ellos. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Son bendecidos para eso. ¿Por qué no extienden sus manos y los bendecimos? Vamos a bendecir este tiempo. Durante este tiempo de bautismo, ellos experimentan dos cosas. Ellos están diciendo como, me arrepiento de mi vida pasada, de todas las cosas que hice anteriormente y estoy comenzando de nuevo. Voy a tener una vida nueva. Ahora comienzo una vida nueva. Y Pedro dice que arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que oramos hoy día sobre ellos, que la vida nueva que ellos van a tener no es una simple vida, es una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a bautizarlos. Miren, somos más gente. Muy bien. ¿Sí? Vamos a bautizarlos entonces. No sé si alguien me ayuda. Rafiña. Vamos a... Entonces, ¿para mí qué pasa? El micrófono acá. Si quieren se sientan nomás, para que no estén... ¿Tú hablas con él? ¿A quién llamamos primero? ¿A John Morty? Espíritu Santo, bien. Es un momento muy importante, muy especial, y ahí donde tú estás puedes acompañarnos a orar y también al final abrazarlos. Ahora son más familia todavía. Entonces, ñaña, ¿cuál es tu nombre? Rita. A ver, Rina, perdón. ¿Puedes venir, por favor? Súbete por este lado. Sí, no hay problema. Yo te ayudo. Carlitos, ¿puedes pasar ahí? Ahí, así está bien. Ya. Creo que es mejor subir la realidad. Ok. ¿Puedes como en cuclilla? Con color, ya. Entonces, Rina, el Señor está sobre ti.
Y yo siento que te ha ungido para ir a las naciones. Y la primera nación va a ser tu familia, tus miembros más cercanos, tus amigos más cercanos. Y hoy el Señor se va a posar sobre ti y va a transformar tu vida de forma excelente. Que Dios te bendiga mucho, Rina. Yo oro, oro sobre Rina, que ella va a alimentar a los que no tienen comida física y espiritual. Oro como ella, como una mujer que multiplica los alimentos en la vida de otras personas, primero en su familia, pero muchas personas que no han recibido la luz tuya, en el nombre de Jesús. Rina, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivo estoy en él, con poder, yo me levantaré, vivo estoy, vivo estoy. Bueno, Will, arrodíllate nomás, que te voy a meter al agua. Gracias, Dios, porque yo sé que Will está comenzando una vida nueva hoy día. Hoy día, a través de esta agua, él está siendo lavado de todo su pasado. Un pasado que yo siento que ha sido como una mochila que ha descargado, Will. Pero hoy día eres libre de toda la carga, todas las piedras que has cargado en tu mochila. Eres libre y comienzas de nuevo. Nuevas oportunidades, nuevos comienzos para ti, Will. Ahora, desde hoy, hay una vida nueva para ti en el nombre de Jesús. Te bendigo a tu hija, bendigo tu trabajo, bendigo los estudios que terminaste. Y comienza un nuevo cambio en ti y para tu familia. Tú vas a extender el reino de Dios en tu familia también, en el nombre de Jesús. Bautízate. Ven, Espíritu Santo, pósate sobre Wilson. Wilson, yo me uno a la oración que decía Osquita, que puso sobre él, de que el Señor te está sanando tu pasado. Y más que nada esas palabras como negativas, si te hace sentido lo que estoy diciendo, tómalo. Esas palabras como negativas que dijeron sobre ti. Ahora el Señor restaura tu identidad de hijo, de padre y de líder. Dios te bendiga, amigo. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivo estoy en él, con poder como él, yo me levanto. David, y bendecimos tu vida, David, como el rey David. Amado de Dios significa David. Y eres un joven amado de Dios. Es como que has caminado hasta aquí por decisión propia, no por tu familia. No diste el primer paso cuando tu familia dio el primer paso. Pero Dios ama justamente eso, las personas que toman decisiones propias. Y tú has decidido por tu propia voluntad entregar tu vida a Jesús hoy día. Y así va a ser siempre tu vida. Tú eres de los que van delante, no de los que van detrás. Tú eres de los que van primero, de los valientes, de los que se atreven. Eso es, y eso va a ser tu vida, David.
Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va adelante. Yes. Ya. Y yo bendigo la vida de Daniel, David. Dios es tu justicia, Daniel. La justicia de Dios va delante de ti para que camines en el camino recto, en el camino de la justicia de Dios, y para llevar justicia a los que no. A los que han sido tratados injustamente también. Eres amado de Dios. Sí, eres amado de Dios y bendecido. Esta también es tu decisión. No ha sido algo que nosotros te hemos impulsado, sino es la decisión tuya por Dios. Y la mamá la va a bautizar. Daniel David, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te ayudan a orar por él? Vivo estoy. Padre, te doy gracias por Karen. Gracias porque desde el vientre de su madre tú le entretejiste. Tú le diste personalidad, carácter y esa identidad de lo más profundo. La vida que ha transformado su vida está en ella. Gracias por el testimonio del Espíritu Santo en ella. Padre, gracias porque toda época pasada de dolor ha sido un campo en donde has podido sembrar y donde crecerá aún más fruto que perdura, fruto abundante. Esas mentiras y el dolor que ha sembrado el enemigo no tienen raíz. La Biblia dice que has sido crucificada junto con Cristo, y lo que ahora vives en la carne lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó, Karen, y dio su vida por ti. Ahí sí. Karen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vivo estoy en él, con poder como él. Yo me levantaré. Vivo estoy, vivo estoy. Al agua.
Ya, eso, está calentita, ¿no? Sí, sí. Vete. ¿Quiere orar? Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Benjamín, porque ha sido un niño muy deseado, amado por nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado inmensas cosas a través de él. Yo lo bendigo, Señor. Él es entregado a ti, Señor. Tú sabes desde el momento que vino a esta tierra, concebido para ti, Señor, para que tú cumplas con él grandes cosas. Yo lo sé que tú tienes para él grandes cosas. Amén. 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 Y asimismo bendecimos a Benjamín, porque él es el deseado, él es el esperado. Y asimismo, tú, Dios, lo has esperado por él, porque tienes un llamado en la vida de Benjamín. Es como que hay un camino abierto para él, de un propósito, de un llamado para Benjamín. Y yo bendigo ese llamado ya en él, lo que está en el corazón de su abuelo también, en el corazón de su familia, de allá de Colombia. Este llamado que Dios puso en toda la familia se duplica en él, es un doble llamado, en el nombre de Jesús. Ahora le bauticemos a Benjamín en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacia abajo. Es mi privilegio caminar contigo. ¿Para qué es más importante? Es tu caminar con el Señor. Tu vida es en las manos de Dios, Sebas. Y el Señor dice, yo conozco tu corazón y eres valiente. Eres valiente. Estoy contigo toda tu vida, en tu eternidad. Y bendigo tu vida, Sebas. Ya no eres más huérfano, ya no estás más solo. Tienes una familia, toda una familia y un Padre Celestial que te da todo lo que tú necesitas. Nunca más vas a estar solo, nunca más te vas a sentir solo. Tienes un papá, a tu papá que te ama con todo y dio su vida, dio su hijo más valioso, a Jesús, por ti, por amor a ti. Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, pónganse de pie. Vamos a cantar todos juntos. Vamos. Dale.